Hola, bienvenidos, ¿cómo están? Gusto de saludarlos, gracias como siempre por la sintonía. Aquí estábamos charlando un poco fuera de pantalla, de lo que ha significado de pronto la revolución feminista, ¿no? Cómo las mujeres ahora somos un importante eje económico de la sociedad, cuando en otros países, como por ejemplo, está nuestro presidente en este momento en Abu Dhabi, en ese país las mujeres son solamente todavía un objeto muy bonito, pero no son las que generan recursos o están en la economía o transformando. Yo me pregunto, interesante, desde todo punto de vista para reflexionar, pero también vaya qué carga nos hemos puesto encima nosotras. A veces yo reniego un poco contra la liberación. Doy la más cordial bienvenida a hombres conocedores de este mundo de economía. Gracias como siempre. Gracias Jaime Bravo por estar acá. Bienvenido, inversionista, experto en temas económicos, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, un placer estar aquí, un saludo a Julio y a toda la teleaudiencia. A Julio Alvarado, nuestro amigo de siempre, estronguista de corazón, pecho amarillo. Siempre se me viene usted de amarillo. De amarillo, ¿no? De amarillo. Y ahora que estamos además de aniversario y todo, entonces claro. Esperaba yo recibir los regalos, pero sí, no. Pues Wally Casaya, Calacacaya, ¿no? Bienvenido, querido Julio. Gracias, muchas gracias, Berito. Un saludo a Jaime y especialmente a tus distinguidos televidentes. Estábamos reflexionando con Jaime, sí, que en este momento el único de aquí de los tres que tiene sueldo eres vos. Así es. ¡Qué suerte! Y ahora 10% de repente te aumenta. Y hay que subrayar eso. Estoy en el grupo de los pocos beneficiados de este país, porque según las últimas estadísticas ya no es 20% los trabajadores en el sector formal, cada vez se van reduciendo aún más, ahora ya somos alrededor de un 12-13%. De los que tienen un salario... Que los que estamos en el sector formal de la economía, tenemos salario, tenemos seguro. Yo te digo con toda honestidad que a tener un salario mensualmente, como tu caso digamos, versus el comerciante del Eloy Salmón que saca a la semana 7 veces tu salario. Perdóname. No, es que yo estaba hablando de los trabajadores. Claro, pues que lo estás enfocando como somos los únicos y los otros todos de cuenta propia. Pobrecitos no tienen. No. ¿Cuál pobrecitos? Los trabajadores, los que estamos en relación de dependencia. Exacto. No los empresarios que, bueno, leía que en el Alto han inaugurado un salón de baile de $2 millones, no sé qué, y yo me pregunto, ¿y qué hace esa gente para ganar tanto dinero? Solo la fiesta, creo que ha costado $100,000, sí, lo han traído a un artista chileno, ¿qué se llama? Américo. Tú sabes, ¿ha sido? No. Estaba Américo, yo quería ir, pero Gonzalo Mejía, que es el más influyente en esos temas, no los conocía. He dicho, estás mal relacionado, Gonzalo. Vamos a ver, en este momento está nuestro gobierno en francas negociaciones con los sectores vinculados a los trabajadores, precisamente para poder determinar de cuánto va a ser el incremento salarial. La Central Obrera Boliviana va a entregar mañana, miércoles, la propuesta del incremento salarial y su pliego petitorio de Evo Morales, que por lo general es así, ¿no? Como un rollo de papel higiénico de largo y se termina aprobando 3-4 puntos. Veamos por favor la nota. Punto, a ver, después del ampliado, el día viernes hemos enviado ya la nota al gobierno, el presidente del Estado, ya hemos recibido la respuesta. El día miércoles a las 4 de la tarde estamos entregando el pliego petitorio, ¿no? Entonces ese día seguramente, una vez de la entrega, ya vamos a definir cuándo, qué día se instalan las comisiones para poder empezar a trabajar y a discutir los temas estructurales y básicamente antes del 1 de mayo el incremento salarial, ¿no? De acuerdo ya a lo consensuado en el último ampliado nacional de la Central Obrera Boliviana. Bueno, para nosotros esto no es definitivo, es una base de negociación, ¿no? Entonces seguramente de acuerdo a las propuestas y a las inversiones también que tiene el propio Estado, seguramente vamos a ver cómo va a ser la contrapropuesta seguramente que nos va a plantear el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Entonces por eso es que para nosotros inicialmente es presentar el pliego y ya instalar de manera urgente las comisiones y trabajar de manera simultánea y priorizar en tiempo y materia
la Comisión Económica el tema del incremento salarial. Bueno, en las cuatro comisiones algunos temas pendientes en el tema productivo que no se ha podido concretizar la gestión 2018 por algunos factores que, o sea, son proyectos grandes, ¿no? Que no son simplemente proyectos de ejecución de 1 año o 2 años. Estamos hablando de proyectos grandes en minería mínimo de 5 años, ¿no? Entonces está en estudios el tema de la refinería de zinc, estamos hablando del tema de lo que es Carachipampa, ¿no? El tema minero y otros proyectos. En el sector agropecuario lo propio, ¿no? Si bien hemos avanzado con ya consolidar el proyecto que se ha instalado y se ha inaugurado ya en la ciudad de Oruro para el tema de la quinoa, industrializar la quinoa, ahora tenemos nuevas propuestas del Pacto de Unidad, que también es importante. Regresamos y justamente ahí está, se lanzó el pliego petitorio, bueno, se lanzará el miércoles, hay unas opciones de montos que ellos con los cuales se están jugando. Yo me pregunto así asustada, ¿será que otra vez nos van a dar unos 10% de incremento y nosotros los empresarios aquí? Mira, yo también tengo el temor de que por ser año electoral el gobierno decida algo. O sea, lo que dice la COP, lo que presenta la COP, no sirve para nada. El gobierno ya ha decidido, como estos señores son sus empleados, entonces tienen que hacer el show. Pero la realidad es que van a presentar, como tú decías, un pliego con no sé cuántos puntos. ¿Cuántos se han cumplido desde el año pasado? Los de hace 3 años. O sea, es show, es lo que nos han acostumbrado en todo este tiempo a hacer demagogia. Y la realidad es, el gobierno decide y eso se cumple. Y como es año electoral, puede ser que hagan un incremento sustancial. Pero es que históricamente se tenía 2%, 3%, creo que 4% ha sido lo máximo en la historia de los gobiernos neoliberales. Entra don Evo Morales, pero así anualmente son 7%, 10%, y bueno, nuestra economía al final no se ha desmoronado y se ha desestabilizado. Es que hemos recibido mucho dinero. El alza de los precios de las materias primas ha sido increíble, como no, o sea, en la historia en la historia económica de Bolivia hemos tenido en los últimos 60 años 2 momentos: la década de los 70 del siglo XX y la segunda década del siglo XXI, donde los precios se han disparado. Ahora se ha caído eso. ¿Otra vez? Es que se ha caído. El petróleo llegó a $140, el estaño llegó a $15, la libra fina. Todo eso se ha caído. Ahora el petróleo está en $50, $55, el estaño está entre $7, $8, $9. Entonces ya no hay la cantidad de dinero que antes había. Los economistas, ustedes que se encargan del dinero en el mundo, tienen fórmulas para determinar qué corresponde en este momento. ¿Cómo se hace la fórmula para saber cuánto se tendría que incrementar el salario? En realidad hay varios elementos que deben ser tomados en consideración y en cuenta. Uno de ellos es la mantención del nivel de gasto que tienen las unidades económicas, que somos todos los asalariados, son todos los asalariados, todas las personas que recibimos un ingreso de una o de otra manera. Entonces, un parámetro importante es la inflación. ¿Cuánto ha sido la inflación en años anteriores? Sí. En 1,51 hemos cerrado el 2008, tal vez así eso apunta a la demanda del sector empresarial. ¿Cuánto ha sido nuestra inflación? 1,51%. ¿Eso se puede considerar inflación? Sí, claro, es inflación. Es una inflación que está dentro de los parámetros programados, dentro de los pronósticos, que es relativamente saludable considerando que el mundo no ha tenido un avance muy grande, las economías no se han recuperado adecuadamente, pero Bolivia se ha mantenido como una economía con buen nivel de crecimiento, la mejor economía nuevamente en cuanto a crecimiento del Producto Interno Bruto. Otro de los factores... Pero espera, porque... y a la peor inflación de la historia que yo recuerde de mi vida, que yo recuerde, ¿no? Que no son muchos, más que 50 años, digamos, sí son muchos, es la UDP. ¿Cuánto fue la inflación en la época de la UDP? Fue hiperinflación, si no estoy equivocado, los amigos economistas deben saber más que yo, pero creo que fue 27.000%. 25.000%. Sí. Y nuestra inflación de ahora es 1.51. 1.51%. Es una de las mejores de la región. Es la segunda mejor de la región. Argentina, por ejemplo, es el país que está con más crisis, luego de Venezuela, ¿no? Si sacamos a Venezuela un poco la ecuación, que son cifras ya, claro, ya ni sé si los datos son los adecuados, pero ya yendo a los países que
brindan otro tipo de información, Argentina tiene 47.5% de inflación. Brasil. ¿No? Brasil igual está por alrededor del 12%, o sea, más o menos. Entonces, o sea, estamos realmente... Lo nuestro está muy controlado y ese es uno de los elementos. ¿Por qué? Porque el principio como Estado debería ser, y ha sido durante mucho tiempo, el tratar de generar condiciones adecuadas tanto para los empleadores como para los trabajadores. En épocas anteriores no había una consideración tan grande hacia el sector trabajador. Recordemos que el salario el 2005 era 400 bolivianos, el mínimo nacional, y esto ha sido subido en casi 5 veces, 4.7 veces, hasta llegar a 2060. Una canasta en esos tiempos, que eran diferentes las condiciones económicas, no alcanzaba de todas formas. Aún hoy, podría decir, hay sectores como la COP, los sectores más radicales, ¿no? Los que, me acuerdo que desde que yo era niño escuchaba al señor Lora del POR, claro, que pedía el salario, ¿no? Sí. del móvil, del salario móvil con un básico, etcétera, etcétera. ¿Cómo era esa época, claro, el dólar, te acuerdas? Exactamente, hay que estar en un poco de la realidad. Y el otro elemento que debe ser considerado como los más importantes, no los únicos, es en cuánto ha crecido la economía, cuánto han crecido los sectores económicos, que eso es muy importante. Y lo último que escuché es que iban a esperar ese dato para tomar una determinación respecto a cuál iba a ser el incremento salarial. Pero los dos son fundamentales, sumados a otros factores, ¿no? La sostenibilidad empresarial, el aporte que hacen los trabajadores, etcétera, etcétera, pero siempre con una visión racional que permita tanto a las empresas como a las personas, a los trabajadores, mantener sus fuentes de empleos, mantener mercados, mantener competitividad. Parece un panorama, pero así me fascina, digamos, somos muy felices todos, pero ¿esa es la realidad, Julio? A ver, Jaime nos decía, antes el salario mínimo era de 440 bolivianos. Sí, pero en esa época con un boliviano compraba 5 panes. Ahora es de 2.000 bolivianos y solo compras 2 panes. O sea, el poder adquisitivo, 2 bolivianos, 4 panes. Por un boliviano compras 2 panes. Cuando el 2005 comprabas con un boliviano 5 panes. Entonces, de lo que aquí hay que ver es el poder adquisitivo. O sea, puedes tener miles de bolivianos. ¿Cuánto compras? ¿Cuánto puedes comprar? Ese es un elemento. Y el otro elemento fundamental que no se habla en Bolivia, que se están perdiendo fuentes de trabajo en el sector formal. Entonces, les voy a dar el ejemplo real de 4.000 compatriotas que hace 10 años trabajaban en una empresa aquí en La Paz y en Alto, que era Ametex. Esa empresa que producía prendas de vestir, tenía 4.000, más o menos 4.000 trabajadores, con seguro social, con jubilación. Se ha cerrado esa empresa. ¿Dónde están esos 4.000 compatriotas? En el sector informal. Los vemos en la calle, vendiendo productos, no tienen seguro médico, no tienen jubilación, y sus ingresos naturalmente han caído. Ahora ya tienen seguro médico. Pero, Julio, es increíble la cantidad de gente que hay. Yo este fin de semana, de muchos años, he ido a la feria del Alto, he tenido que atravesar ahí porque es camino a la planta de la radio. Y es increíble la cantidad de compradores. Si tú me dijeras hay más vendedores que compradores, yo diría sí, es cierto. No es así. La gente compra y tiene dinero y compraban muebles y compraban absolutamente todo. Hay circulante. Hay circulante, eso nadie niega. Yo estoy diciendo que los puestos de trabajo en el sector formal están disminuyendo. ¿Por qué hay circulante? Otra vez, porque el gobierno está metiendo plata a la economía sin respaldo. O sea, el gobierno se endeuda y esos dólares los mete a la economía. El gobierno se está gastando nuestros ahorros, las reservas internacionales netas, ha roto el chanchito del ahorro y ese dinero lo está metiendo a la economía. Y el gobierno está gastando dinero sin respaldo, lo que es el déficit fiscal, y mete dinero a la economía. Por eso los ciudadanos dicen, y ustedes, hay analistas, nos dicen que la situación está mala. Y como tú dices, pero la gente sigue comprando. Claro, está metiendo, pero eso ¿hasta qué momento dura? O sea, el padre irresponsable que les dice, vamos a comer el fin de semana todos con tus amigos más. Pero ¿y con qué está pagando eso? Con los ahorros que está sacando, de lo que se está prestando. Tengo las dos visiones, me parece fantástica esta mesa, ¿no? Una visión absolutamente catastrófica y una visión absolutamente esperanzadora. Entonces eso me parece fascinante porque tenemos que encontrar el término medio.
Es así, nos estamos gastando nuestros ahorros, nos estamos gastando, o ya hemos roto el chancho, nos estamos endeudando que no vamos a poder salir tipo UDP otra vez, reitero, ¿estamos así? No, definitivamente no. A ver, punto por punto, digamos, cuando hablamos del poder adquisitivo, ¿qué es lo importante en realidad? Julio nos mencionaba que antes con un boliviano se compraban 5 panes y hoy con un boliviano 2. Eso quiere decir que ha habido un incremento en el costo de 2.5 veces, para simplificarlo. ¿Cuánto ha sido el incremento salarial en este tiempo? 4.7 veces. Eso quiere decir que hay más ingresos en realidad para poder comprar más panes. En realidad podríamos comprar más panes. Antes, ¿no?, con tu sueldo comprabas 5.000 panes, ahora puedes comprar 25.000 panes. Claro, porque se ha incrementado el costo en 2.5 y el ingreso en 4.7 veces. Ese es un buen incremento. Claro, ese es un buen incremento de lo que es el salario básico. Haciendo un poco referencia a lo que hablaba Julio de Ametex, en realidad Ametex tiene otras connotaciones, ¿no? No es que se ha caído por mala política del gobierno, ni mucho menos. Han sido otros dos problemas. Ya antes del 2005 tenía problemas. No olvidemos que el año 2002 ya había declarado un default a Ametex, ¿no?, que no pudo pagar los bonos que había emitido, 20 millones que emitió el 11 de septiembre del 2001, y en febrero del 2002 no pudo pagar, llamó a junta de acreedores, ya tenía problemas Ametex. No es una empresa que se haya caído por situaciones actuales, esta es información pública, además, lo pueden encontrar en la página web de la Bolsa de Boliviana de Valores. Se ha encontrado los paraísos fiscales a los que habían estado llevando plata, los Ciberclay, y cómo nos estaban sacando como país dinero, y no, una cosa terrible. Al margen de eso, sí, era una empresa muy linda, he tenido la oportunidad de conocer sus plantas y todo eso, pero cuando un empresario genera un negocio, un empresario serio, que por suerte tenemos muchos en el país, toma las previsiones de corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que no se han fijado en ese momento es el tema de los mercados, ¿no? Básicamente tenían un comprador en los primeros años, por eso cayeron, luego cambiaron. Compradores de primer nivel, pero con una oferta, pero lamentablemente no eran un proveedor principal, ¿no? Era básicamente un rebalse de mercado el que adoptaban estas empresas. Tommy Hilfiger primero Ralph Lauren y luego Tommy Hilfiger. Sí, también. Pero nuevamente es un tema de visión de los empresarios. Yo no puedo juzgarlos ellos sabían lo que hacían, pero no es que se ha caído porque hay desempleo, por este nuevo gobierno, las nuevas medidas, no. Ellos ya antes tuvieron un problema de orden empresarial más que de orden macroeconómico, donde no se midió bien lo ese era un punto, el siguiente. El siguiente, entonces, finalmente, en cuanto al tema de que nos estamos gastando los ahorros, Bolivia ha incrementado su producción. El PIB es todo lo que producen los bolivianos, los extranjeros dentro de un país, es decir, cuánto se está incrementando la productividad nacional. ¿Quiénes participan de esa productividad? Los sectores empresariales, las micro, las pequeñas empresas, es decir, todos los que generamos actividad económica contribuimos a ese Producto Interno. Ese Producto Interno continúa creciendo. Quiere decir que las condiciones económicas, macroeconómicas, microeconómicas, etcétera, están dadas para continuar con un periodo adecuado de crecimiento en lo empresarial, para contratar nuevo personal, etcétera, etcétera. Cuando analizamos los indicadores a nivel Sudamérica, que es importante también hacer una comparación, según el informe que daba el gobierno, el país con menos despidos, con menos gente que ha perdido su fuente de empleo es Bolivia, comparado con el resto de la región. O sea, ese es el último informe que hemos podido ver. Entonces, lo que necesitamos analizar claramente. Pero hay mucho cierre de empresas también, ¿no? Hay cierres de empresas. Así como ahora encierran, es una cosa increíble. Ahora, pero lo que hay que ver es el porcentaje, ¿no? Es cierto, se cierran varias empresas, pero ¿cuántas se abren? Y históricamente, si uno entre los datos de Fundempresa, son más las empresas que se abren que las que se cierran. Entonces, yo creo que hay elementos que sí hay que considerar. El incremento salarial podría afectar el flujo de caja, pero no es el único factor que afecta el flujo de caja de una empresa. Julio tiene experiencia en eso, yo también, he podido trabajar en muchas empresas. Por supuesto que a un ejecutivo, a un empresario, le preocupan los incrementos salariales, pero no es por eso que se cierran las empresas. Eso te dije. A mí lo que me llama la atención es que constantemente, yo más o menos hace unos 5 años, escuchaba a los economistas decirnos, esto ya está mal, ya se está cayendo, se va a desinflar la burbuja ya se ha pinchado, ya está, en fin, constantemente es como un temor constante que nos generan, una paranoia que nos generan al resto de la población, y pareciera que esto se sigue sosteniendo, extrañamente se sigue sosteniendo. Jimena Costa estuvo acá y me hizo pero fantástico, una exposición fantástica de cuánto dinero nos estamos prestando, 14.000 millones de dólares, si no me imagino, ¿no es cierto? Sin embargo, estuvieron otros analistas y me dicen acá, mira, eso no es ni la mitad de lo que se prestó el Ecuador, por ejemplo.
ni la cuarta parte de lo que se prestó a Argentina en este momento, como está Argentina. Entonces, a mí ya me confunde todo. Bueno, es que mal de otros, consuelo de tontos fue eso. O sea, yo tengo que ver mi familia. Si me pongo a comparar con el de la Justus, estoy mal. Si me pongo a comparar con esas familias que están pidiendo limosna, estoy muy bien. No, si entramos a ese juego, no, ¿cómo nos está yendo? ¿No? Vuelvo a decir, hemos tenido un auge económico, eso está ahí, no solo Bolivia, todos los países de América del Sur han crecido sus ingresos, han disminuido la pobreza, han generado empleo hasta el año 2014. El año 2014 se caen los precios de las materias primas y todas las economías sudamericanas comienzan a sentir ese efecto. En Bolivia no sentimos ese efecto por lo que acabo de comentar hace un momento, ¿no? Se endeuda, se gastan las reservas internacionales netas. La noticia de hoy es que ya las reservas internacionales netas ya no están en 8.000 millones de dólares, ahora ya están por debajo de los 8.000, estamos en 7.900 y el gobierno ya ha dicho voy a seguir gastando más o menos 1.200 millones de dólares, esos ya van a seguir sacando del chanchito de los ahorros. Antes decían, mire, nuestra economía le va muy bien, nuestras reservas internacionales netas crecen y crecen. Pero, y crecen. Te voy a hacer una pregunta básica de mamá. Caen? De mamá, Sí. sí, de mamá, porque me estás hablando de un hogar y yo soy Sí. mamá, me ubico. Si yo tengo en mi chancho $400 y mi hija no tiene para ir al médico, Ya tienes que gastarlo. gasto pues de mi chancho, ¿no es cierto? Porque Sí, para eso claro. es. Pero si en tu chancho tienes los $400, tu hija tiene que ir al médico y tú te gastas en... No te vas a enojar conmigo, pero si gastas en la peluquería 500 y por tus uñas y esto, los 500 bolivianos, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, esos gastos yo me puedo peinar, no necesito ir a la peluquería y ese dinero le doy a mi hija. Y eso es lo que estamos reclamando. O sea, los gastos corrientes se han disparado. ¿Y los ahorros deberían servir para? En situaciones difíciles, en años críticos. Pero si a nuestra economía, como dice el gobierno, le va muy bien, ¿por qué te gasta los ahorros? Como buena mamá, esos ahorros cuando tengas dificultades vas a sacar, no cuando te va bien. Ayer he tenido aquí un dato que me ha dejado, pero totalmente impactada, ¿no? Que dice que la Naval tiene un 3% del monto del Tesoro General de la Nación para gastos. Y otras actividades que son fundamentales para nosotros como sociedad tienen, por ejemplo, 1.5%. Cosas así de ilógicas que no llegas a comprender. Y decía la persona que estaba aquí, me decía, nosotros no tenemos mar y estamos gastando 3% de nuestro Tesoro General en fortalecer un área específica y en cambio no estamos invirtiendo más que un 1.5% en otras situaciones que son fundamentales. Pero estos son herencias del pasado o se han modificado en este tiempo. Hasta donde sé, bueno, muchas de las partidas han estado estables, los cambios mayores que se ha visto han sido en educación, en salud, pero nuevamente, o sea, para que quede claro el concepto, cuando hablamos de que mal de muchos consuelo de tontos, primero que no podemos abstraernos del análisis histórico nuestro, que está bien, nosotros deberíamos ver nuestra radiografía, y segundo, también tenemos que ver cómo estamos en situación en relación al contexto. En cuanto a nuestra situación particular, Bolivia en la década de los 90 hasta principios de los años 2000 tenía deudas mucho más altas en realidad, ¿no? Cuando hablamos en porcentaje al PIB, cuando nosotros vemos en términos porcentuales, que es importante, si bien en términos absolutos es bueno ver la realidad de una persona o de una economía en este caso, también es bueno verlo en términos porcentuales, porque esto nos permite el rango de holgura que tenemos financiera a nivel macroeconómico. Ministro Arce, por ejemplo, ya había adelantado cuando salió una conferencia de prensa de que sí se expectaba que las reservas no lleguen a los niveles que han llegado anteriormente y que inclusive estas puedan bajar. Ha adelantado todos esos hechos. Pero no olvidemos que durante muchos años Bolivia ha estado conviviendo, igual que el resto de los países de la región, con una crisis económica
económica mundial, como menciona Julio, que es correcto lo que él dice. Sin embargo, Bolivia, con la forma en la que está administrando la economía, ha podido salir adelante, posicionándose como una economía que continúa creciendo. Nosotros tenemos dos aspectos que son fundamentales para analizar. Uno de ellos es la inversión pública, que es una de las más altas, es la más alta en realidad de la región, que inyecta dinero a la economía y eso hace que haya circulante. Y el segundo aspecto son los créditos para construcción, o sea, los créditos para inversión privada, para coadyuvar esta inversión pública que se tiene, más el crecimiento que tiene el sector privado. Por eso es importante esperar, yo creo, ese análisis que el ministro ha anunciado que va a esperar, para ver cómo se ha crecido por sectores. ¿Por qué? Porque todo esto va a poder determinar y analizar claramente cuál debe ser el incremento salarial, en qué monto debe darse, y tomando en cuenta algo, nunca se puede satisfacer a todas las partes. Los trabajadores, por supuesto, que siempre van a llegar a pedir mayor incremento salarial, los empresarios menor incremento salarial, pero se tiene que llegar a una cifra que sea adecuada y racional para la economía. Déjame hacer una pausa, por favor, vamos a regresar enseguida para seguir analizando y nos vamos a centrar básicamente al incremento salarial, cuánto calculamos que puede hacer, cuánto se cree que sería lo correcto y cuál sería ese equilibrio entre empresarios y trabajadores. Ya volvemos.